Hola, mi nombre es Laura Otero y preparé esta presentación para abordar el manejo perioperatorio en cirugía correctiva de escoliosis, a la cual definimos como una desviación lateral de la columna mayor a 10 grados. Las escoliosis con un grado de curvatura mayor a 30 grados afectan alrededor del 0,3% de los adolescentes, con una incidencia en la población femenina 5 veces mayor. Aunque tiene un considerable número de posibilidades etiológicas, la forma idiopática es la más frecuente y representa más del 70% de los casos. Más allá de los aspectos estéticos de esta patología y la connotación negativa que puede acarrear desde el punto de vista psicológico, puede provocar problemas físicos que van desde el dolor de espalda hasta disfunción cardiorrespiratoria. Por ello, las escoliosis idiopáticas con curvaturas mayores a 45-50 grados requieren manejo quirúrgico. En estas imágenes podemos encontrar algunos ejemplos de los pacientes que pueden consultar por presentar escoliosis, y será importante en cada caso considerar las patologías asociadas que pudieran presentar. Cuando hablamos del grado de curvatura, hacemos referencia al ángulo de Cobb en la radiografía posterior anterior de columna, formado por la intersección de las líneas paralelas al platillo superior e inferior de las vértebras límite. La curvatura lateral de la columna vertebral, con la rotación de los cuerpos vertebrales y la angulación de las costillas, provoca deformidad de la caja torácica con la consiguiente disminución de la compliance tóraco-pulmonar que podrá derivar en complicaciones cardiorrespiratorias. Es fundamental para el manejo de esta patología el trabajo en equipo interdisciplinario, utilizando guías de práctica clínica con un abordaje centrado en el paciente. Trabajos como este ponen en evidencia la necesidad del trabajo en conjunto de diferentes especialistas a lo largo de todo el proceso para disminuir la morbimortalidad de los pacientes, especialmente en las escoliosis no idiopáticas. En la etapa prequirúrgica, es importante identificar a los pacientes de alto riesgo, conocer su estado basal y trabajar en la optimización de las diferentes áreas, como el estado nutricional y el tratamiento de la anemia, que de mejorarse tendrán un impacto positivo en la evolución. Evaluar la función cardiorrespiratoria y consignar cuáles serán los recursos con los que se deberá contar para el manejo tanto intra como el postoperatorio. Estos son los desafíos que enfrentaremos como anestesiólogos en una cirugía correctiva de escoliosis: el posicionamiento del paciente, el trabajo junto al encargado del monitoreo neurofisiológico, el manejo del sangrado y el manejo analgésico en una intervención de alto impacto doloroso. Empecemos por establecer cuál es el monitoreo recomendado y cuáles son los recaudos que deben tenerse a la hora de posicionar al paciente. Existen abordajes quirúrgicos de la columna por vía anterior y toracotomía, pero la mayoría de las intervenciones se realizan mediante un abordaje posterior en decúbito prono. Se recomienda el empleo de un tubo endotraqueal espiralado con balón, y es indispensable la colocación de un bordillo en la cavidad oral que impide lesiones por mordedura por contracción de los maceteros al realizar los potenciales evocados motores. La posición prono puede asociarse a múltiples complicaciones como la neuropatía óptica isquémica, stroke secundario a oclusión carotidia, edema de partes blandas de cabeza y cuello por disminución del drenaje venoso y neuropatías periféricas. Es importante realizar una revisión continuada a lo largo de la intervención, debido a que tanto las maniobras quirúrgicas como las sacudidas que pueden provocar los potenciales motores pueden ocasionar desplazamientos del paciente y los realces. Deberemos estar atentos al posicionamiento de la cabeza, evitando hiperflexión y compresión ocular. El abdomen debe quedar libre de apoyo para evitar disminución del retorno venoso
e ingurgitación del plexo peridural. Chequear el correcto posicionamiento de las mamas y los genitales. También la adecuada posición de los miembros inferiores. Con respecto a los miembros superiores, la mayoría de las veces irán hacia la cabecera, salvo en cirugía cervical, en donde se colocarán a los costados del paciente. Este tipo de camillas es ideal y muy útil además para facilitar el monitoreo radioscópico que requiere la intervención. Realizaremos monitoreo de la diuresis, de la profundidad anestésica si contamos con BIS o de lo contrario, mediante el trazado de ondas electroencefalográficas que puede realizar el neurofisiólogo. Monitoreo de la temperatura corporal central, ya sea rectal o esofágica. Se colocarán 2 catéteres venosos periféricos cortos y lo más gruesos posibles. Si no contamos con la camilla especialmente diseñada, podremos posicionar al paciente utilizando realces de silicona. Realizaremos el monitoreo de la tensión arterial invasiva. Debemos tener especial cuidado con la fijación de los accesos vasculares para evitar inconvenientes a la hora de los cambios de decúbito. Un acceso venoso central no estaría indicado en la población con etiología idiopática y debemos considerar su empleo en el resto de los casos. Monitoreo electrocardiográfico. Y una tarea para nada sencilla va a ser mantener todo lo más ordenado posible, considerando el cableado requerido para el monitoreo neurofisiológico. Será fundamental mantener al paciente normotérmico, para lo que utilizaremos uno o dos caloventores y de contar con ello un dispositivo para calentamiento de fluidos. Otro de los puntos a considerar es que la pérdida sanguínea estimada para este tipo de cirugía no solo dependerá de la cantidad de niveles instrumentados, sino también de la etiología, debiendo considerarse mayor en las escoliosis que no son idiopáticas, en las grandes deformidades, en la asociación con tumor o trauma, y si el tiempo quirúrgico es prolongado, o si se avanza demasiado rápido, descuidando la hemostasia quirúrgica y sin dar tiempo suficiente a una adecuada reposición del volumen. En cuanto a las estrategias para el manejo del sangrado, el paciente puede beneficiarse de la ingesta oral de sulfato ferroso durante las 6 semanas previas a la cirugía, de poder coordinarse con la suficiente anticipación, y si los valores del paciente lo permiten, también se podría programar la autodonación de sangre y obtener así alguna unidad para transfusión autóloga. Con respecto a la hemodilución normovolémica, tener presente que genera también dilución de los factores de coagulación, y pasar volumen de cristaloides previo al abordaje quirúrgico también puede llevar a un exceso en el aporte hídrico que se convertirá en ese momento más en tercer espacio que en volumen efectivo. Son heterogéneos y poco bien establecidos los esquemas para administración de tranexámico, con un amplio rango de uso tanto para la dosis de carga como para la de mantenimiento. Una de las estrategias para el manejo del sangrado es la hipotensión controlada, durante el momento de la disección principalmente, con valores de tensión arterial menores al 20-30% con respecto al basal del paciente. Esto puede conseguirse, de ser necesario, mediante el empleo de un agente vasodilatador como la nitroglicerina y siempre teniendo en cuenta mantener una adecuada perfusión tisular. Con respecto al recuperador de sangre, demostró tener una mejor relación costo-beneficio en los casos de escoliosis neuromusculares, en cirugías de más de 13 niveles y en pacientes con bajo índice de masa corporal. Otra de las herramientas a nuestro alcance es la reposición de hemoderivados heterólogos según se requiera. No olvidar el adecuado posicionamiento del paciente sin compresión abdominal para asegurar buen retorno venoso sin aumento de la ingurgitación del plexo peridural. Y el rol clave del mantenimiento de la normotermia como uno de los pilares para el control del sangrado.
El monitoreo a cargo del neurofisiólogo tiene por objetivo identificar cualquier alteración del sistema nervioso que permita una intervención temprana dirigida a evitar un déficit neurológico permanente. Se trabaja con potenciales evocados somatosensitivos y motores. Se genera una alerta con una caída de la amplitud de los somatosensitivos del 50% o un aumento del 10% de su latencia. Los potenciales evocados motores tienen como contraindicación absoluta que el paciente tenga colocado un implante coclear y relativa que sufra convulsiones, y se generará una alerta durante la caída del 65% de su amplitud. En esta imagen encontramos una guía para optimizar el neuromonitoreo en cirugía de columna publicada en la revista Spine en el 2020. Detengámonos un momento a analizar los efectos que los anestésicos más comúnmente utilizados pueden tener sobre la monitorización neurofisiológica intraoperatoria. Los anestésicos volátiles aumentan la latencia y disminuyen la amplitud de los potenciales evocados, dependiendo de la dosis. Bajas dosis CAM menor a 0,5 es compatible con el neuromonitoreo de los potenciales somatosensitivos y motores en pacientes sin déficit neurológico previo. TIVA provee la señal de MEP más consistente y confiable, siempre que se eviten los bolos y se logren mantener concentraciones estables. Si bien los trabajos hablan de dosis menor a 6 a 9 miligramos kilo hora de propofol, esto va a depender, entre otras variables, de la edad de nuestro paciente, y para ello un ajuste utilizando algún modelo apropiado de TCI y monitorizando la profundidad de la hipnosis podría hacernos ahorrar dosis de anestésico. Dosis altas de remifentanilo, mayores a 0,8 microgramos kilo minuto, podrían disminuir la amplitud de los somatosensitivos. La ketamina es considerada un buen coadyuvante, no solo por sus propiedades analgésicas, sino porque aumenta la amplitud de los potenciales y permite disminuir las dosis de otros fármacos que alteran la señal del monitoreo. La lidocaína no tiene efectos clínicos significativos sobre los potenciales y puede ser utilizada como coadyuvante endovenoso. Si bien el midazolam disminuye la amplitud de los potenciales, podría considerarse su uso para premedicación, teniendo en cuenta su corta vida media y la posibilidad de antagonizar su efecto de ser necesario. La dexmedetomidina es uno de los fármacos más controvertidos, y si bien los trabajos hablan de la seguridad del monitoreo utilizando dosis menores a 0,3 a 0,6 microgramos kilo hora, sería cauto evitar utilizar dosis de carga y consensuar su empleo con el neurofisiólogo. Con respecto al uso de relajantes musculares para la intubación, de ser necesario su empleo, considerar el uso de succinilcolina o un no despolarizante que podamos revertir rápidamente con su Gomadex para llevar a cabo el monitoreo de potencial basal. Una vez realizado el mismo, de nuevo consensuando con el equipo, podríamos utilizar relajación muscular durante el periodo de disección previo a la instrumentación. Ello facilita las maniobras quirúrgicas y podría colaborar a disminuir el sangrado de este periodo. Es importante conocer el protocolo a seguir en caso de pérdida de potenciales. El cirujano deberá descartar las causas mecánicas. El neurofisiólogo las causas técnicas. A nosotros como anestesiólogos nos compete pasar a TIVA si estábamos con halogenados, o disminuir la dosis de TIVA lo más posible, revertir la relajación muscular de existir y chequear el adecuado posicionamiento del paciente, aumentar la presión de perfusión, comprobar el valor de hemoglobina y transfundir en caso de anemia, asegurar la normocamia, normoxemia, normotermia y normoglucemia. Considerar la utilización de metilprednisolona según protocolo NACIS-2, un estudio realizado en los años 90 en población adulta para tratamiento con dosis altas de corticoides que fue muy cuestionado. Considerar por último la prueba del despertar intraoperatorio.
Con respecto al empleo de metilprednisolona para el tratamiento de la lesión medular aguda traumática, este metaanálisis del 2019 tiene por conclusión que no contribuye a la recuperación neurológica, a la vez que tiene un riesgo aumentado de efectos adversos como hemorragia gastrointestinal e infecciones respiratorias, por lo que se desaconseja su uso rutinario. El shock neurogénico es una complicación poco frecuente pero grave, que requiere de un accionar pronto con infusión de adrenalina. El test del despertar suele ser el último recurso si la caída de potenciales persiste habiéndose corregido todas las causas mecánicas y sistémicas. Debemos tener cuidado con la extubación accidental y la pérdida de accesos vasculares al despertar al paciente en decúbito prono para evaluar su motilidad. Poner en la balanza el beneficio de una droga como la dexmedeto podría proporcionarnos en tal circunstancia versus el efecto adverso dosis dependiente que tiene sobre el monitoreo. Es innegable que una intervención de alto impacto doloroso, como sin dudas lo es esta, requerirá de un enfoque analgésico multimodal y transoperatorio. Múltiples combinaciones analgésicas pueden ser posibles y apropiadas dependiendo del tipo de cirugía, preferencias y factores individuales del paciente y características de la institución y del equipo actuante. Este resumen, publicado en el 2020, es una guía útil de las distintas modalidades existentes que podemos combinar. Este cuadro resume muchas de las recomendaciones basadas en la evidencia sobre distintos componentes de la analgesia multimodal. Recordar la protección gástrica con omeprazol 1 mg/kg, máximo 40 mg día, profilaxis antiemética con ondansetron, dexametasona y o metoclopramida. Tener en cuenta la posibilidad de uso de diazepam en el postoperatorio como relajante en dosis de 0,05 a 0,1 mg/kg cada 6 horas. El empleo de diferentes técnicas regionales puede considerarse dentro del esquema analgésico de cirugía correctiva de escoliosis. Su uso debe ser individualizado y protocolizado en la institución para un manejo correcto y seguro. La morfina intratecal, en dosis de entre 2 a 5 microgramos kilo, provee una buena analgesia entre 12 a 18 horas, por lo que es importante dejar muy bien regladas las indicaciones para el cambio a vía oral o endovenosa, con el afán de evitar el fenómeno de todo o nada de analgesia en ese momento. Tener en cuenta que se asocia frecuentemente a náuseas y vómitos. El bloqueo ISP bilateral es otra de las técnicas de incipiente uso y en estudio que podría considerarse dentro de las opciones a aplicar, tanto en técnica single shot como colocación de catéter bilateral por el cirujano al finalizar la instrumentación. Las ventajas de este bloqueo es poder generar un bloqueo en el ramo dorsal, generando relajación a nivel de los músculos erectores de la espina, y si le agregamos adrenalina, podemos provocar vasoconstricción, disminuyendo el sangrado en la primera etapa del abordaje. La desventaja es que si lo realizamos en single shot, es de corta duración. Otra de las técnicas a tener en cuenta es que finalizada la instrumentación quirúrgica, el cirujano deje colocado un catéter peridural para el manejo de la analgesia postoperatoria. Existen diversos trabajos sobre el empleo de uno o dos catéteres. No existe consenso sobre el óptimo nivel de colocación ni esquema farmacológico utilizando anestésicos locales solos o en combinación con opioides. La concentración del anestésico local elegido debe ser baja, de modo tal que no provoque dudas la aparición de bloqueo motor con la paresia que podría atribuirse a la instrumentación quirúrgica y demandará inmediata revisión. Uno de los temores puede ser la puerta de entrada a microorganismos en un sitio con material de osteosíntesis, pero la evidencia muestra que no está aumentado el riesgo de infección. Aquí pueden ver la foto de una artrodesis posterior instrumentada de T4 a L3 y colocación de catéter peridural con punta en T8-T9. Estudios recientes demuestran el potencial de los protocolos ERAS aplicados a cirugía espinal para poder reducir el tiempo de estadía hospitalaria, acelerar el retorno a las actividades cotidianas, minimizar el dolor postoperatorio, disminuir los costos, mejorar la experiencia perioperatoria sin aumentar la tasa de complicaciones ni readmisiones.
Estos protocolos se centran en la educación del paciente y su familia, un ayuno adecuado, la optimización nutricional, analgesia multimodal, pronta ingesta oral, movilización y kinesioterapia temprana, rápido retiro de sondas y drenajes y un enfoque multidisciplinario. El uso de protocolos de recuperación rápida puede reducir el tiempo de hospitalización de 5 a 3 días y los costos adicionales sin aumentar el riesgo de complicaciones postoperatorias. A modo de conclusión, quisiera remarcar la importancia del trabajo en equipo para poder llevar adelante la tarea de enderezar la postura de nuestros pacientes.